Bienvenidos a su programa Encuentros, el programa donde todos nos conciliamos, nos reencontramos como personas de la cotidianidad que tenemos algo que decir. Todos tenemos algo que expresar en esta sociedad y este es el espacio donde podemos reencontrarnos, vernos en ese espejo y replantearnos la capacidad que tenemos de comunicarnos y de decir, este soy yo, este es tu espacio, este es tu programa. Soy Mauricio Enríquez, bienvenidos a Encuentros. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Les saluda y les da la bienvenida a su servidor Mauricio Enríquez, el caballero de la voz. Y en esta ocasión, en Encuentros, tenemos una ocasión muy especial porque es la primera vez que vamos a tener una coconductora invitada, que ustedes la conocen, quienes siguen nuestra emisión, es una persona pues muy versada, de gran cultura, de gran capacidad, una mujer extraordinaria, que no es otra que Rebeca Mayorga. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos los que nos escuchan. Bienvenida, Rebeca, es un honor que sea nuestra coconductora, porque ya sabe que Rebeca, aparte de todo lo que es ella, también es una persona que también se dedica a medios y que de una otra manera vamos a procurar, como bien dice el título del programa, hablar un poco sobre esta parte de que tiene que ver con lo que viene actualmente, que no son las cosas negativas que ustedes saben saber, sino este acontecimiento a nivel mundial tan importante como es el deportivo, como es un mundial de fútbol. Bueno, como ustedes saben, Rebeca tiene una propuesta que ella ha hecho para México sobre precisamente difundir los valores de México a través de esta justa deportiva. Y se me hizo muy pertinente poder invitarla para que también podamos hablar un poco más de este tipo de cuestiones a nivel, pues desde que nace hasta ahora. No vamos a dar estadísticas ni tampoco datos históricos a pie juntillas o cosas muy señaleras. Vamos a hablar, vamos a compartir, porque eso se trata del programa en que ustedes y yo nos vamos en ese espejo, nos compartamos, conozcamos y podamos alimentarnos a través precisamente de la comunicación, que al fin y al cabo es para lo que estamos aquí. Entonces, pues, sin más, sírvanse su cafecito, su agüita, su clapehue, o lo que ustedes quieran tomar, su refresquito, o simplemente agüita, y dispongámonos a degustar de este programa que va a ser sumamente futbolero. Y sin más, pues vamos a comenzar. Rebeca, ¿tú cómo ves cómo ves estas justas mundialistas? ¿Cómo ves esta parte, tú que eres tan sensible y que has estado inmersa en la creatividad que tiene que ver con estas fechas? ¿Cómo ves este tipo de cuestiones? Pues a mí me gusta mucho el ambiente que se siente antes del mundial. Siempre me ha parecido un deporte que une a las personas, ¿no? O sea, ya comienzas a notar que en los bares la gente está al pendiente de los partidos. A México le quedan 5 partidos antes de que empiece el mundial. La gente está muy emocionada de ir a ver, de apoyar a la selección. Entonces tiene una repercusión enorme, ¿no? En la sociedad y eso se empieza a ver reflejado. También ha habido muchos cambios en la ciudad, si te fijas, están cambiando la estética de la ciudad. Hasta están barriendo. Bueno, a mí me ha tocado, bueno, tiene su familia casa ahí por pues zona centro, lo que es la zona de Álamos, donde está el metro viaducto, la línea 2, y están haciendo ahorita unas cosas impresionantes de reparar y poner. Nunca había visto algo así, como ya lo comenté otras veces, de que estén en servicio la línea y sin embargo estén trabajando señores, con el riesgo de que uno se pueda accidentar, así que mucho ojo cuando vayan por esa línea, sobre todo en el tramo de viaducto, ahorita ya portales y bueno, se están haciendo reparaciones y mejoras, como bien dice Rebeca, se han hecho murales que no han invitado a hacer uno, ¿verdad? No sé por qué, pero vamos a ver por qué no inviten a hacer un mural, no sean. Y también se está haciendo infraestructura precisamente hay una vía elevada, ¿verdad? Y como que va a quedar todo bien bonita, cosa bella, y pues me da gusto que este justa deportiva también sirva para mejorar un poco nuestra ciudad, aunque al principio estemos padeciendo, ¿verdad?, los inconvenientes de la mejora, pero yo creo que es interesante, y bien has comentado cómo este tipo de acontecimientos generan que haya una excitativa para poder generar una mejora, no solamente yo siento que a nivel de infraestructura, sino también en ánimo, en lo personal a la gente, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, exacto, también repercute mucho en el ánimo de las personas. Y es increíble, ¿no? Que México vuelve a ser anfitrión. La Sí. última vez fue el 86, ya pasaron, ¿cuántos años? Estamos hablando 42 años. 42, ¿qué? 42 años no es nada. Sí, de hecho, te viste bien, Rebeca. De hecho, México va a ser el primer país que va a tener pues la distinción de haber organizado 3 veces una Copa del Mundo, ¿no? Es el primer país. Ya entra en la historia el Estadio Azteca, donde se va a jugar la inauguración de este acontecimiento ya en el 11 de junio. Y se vuelve historia México, ¿no? Al haber albergado ya 3 mundiales de fútbol en 1970
en México 86 y ahorita 2026. Parece, bueno, son tiempos que ha habido, pero qué interesante que México tenga esa oportunidad de organizar, ¿no? Y compartir al mundo, ¿no? Porque, como bien decimos, la influencia de México también dentro de esta justa y también a nivel global, pues es muy interesante a través de su cultura y la propuesta que hemos hecho como mexicanos, y lo que tú, por tu trabajo que también hiciste, que ya nos venís a ver en otra ocasión, tu video, donde reflejas mucho esa parte de la cultura y esa riqueza que nos une como nación, ¿no? Eso es muy interesante. Sí, exactamente. Es un video que más que nada apoyar a la selección, por supuesto, desde que comienza el video dice México, México y se incluyó la bandera de México y todo, pero también la parte importante de mostrar el legado de civilizaciones prehispánicas. En un principio me dijeron a mí que solamente hiciera la civilización azteca por el estadio, pero yo creo que cada una de ellas son importantes, cada una ha ofrecido muchísimo al país y pues obviamente había que poner rasgos importantes, ¿no? De vestimenta y hablar un poco sobre la historia. Fue una canción que yo no sabía cómo comenzar y se me ocurrió hablar de que ellos estudiaban muchísimo el cosmos, estudiaban muchísimo la astronomía y pues esta canción tiene esa distinción, ¿no? Que aparte de la euforia del fútbol, porque sí la tiene, en el precoro hace una bienvenida a las personas con un mensaje de inclusión, de que no importa dónde vienes ni a dónde vas, no importa cuál es tu etnia ni tu identidad, el fútbol nos unirá y es lo que yo percibo del fútbol, que el fútbol une a la gente, ¿no? Y la importancia de mostrar el legado del juego de la pelota, que desde antes de que el fútbol existiera, hace cientos de años, nuestros ancestros tenían otra manera de jugar a la pelota. Entonces, es un viaje en el tiempo, de lo que era antes el juego de pelota a lo que se convirtió el fútbol. Era más difícil antes porque se jugaba con la cadera. Entonces, imagínate la flexibilidad que tenían que tener. Y pues el fútbol es coordinación, pero con los pies. Me parece a mí que era más difícil antes y qué bueno que Y la fuerza, porque tengo entendido que la pelota era muy pesada, sí. ¿no? Era un caucho muy pesado. Sí, ya me tocó jugar. Ah, De ya hecho, jugaste. el día que filmamos el video lo intenté. La pelota es mucho más pesada y sí es más complicado. Ah, o sea, sí, o sea, para que ustedes vean que lo que ustedes ven en el video es algo real porque es una pelota realmente, bueno, que se acerca mucho a la que con la que se jugaba, ¿no? Exactamente. También dicen que a veces también era de roca o era de piedra, eso también llegan a decir, pero yo, la versión más sentida es que es de un caucho muy pesado, es la que se dice. No, qué interesante, mire, cómo México tiene esa propuesta cultural, también de tu propuesta, y cómo también, bueno, yo recuerdo también en 70, en el 86 también hubo mucha aportación de México y esa capacidad de organización. Y yo creo que así a lo largo también de otros países, también como nos contabas también tú en Qatar, que también tuviste la oportunidad de estar ahí. ¿Cómo fue, no? ¿Cómo fue esa parte que tú quieres decir aquí a la gente que nos escucha? Sí, Tu claro que sí. Fue experiencia. la primera vez que me tocó asistir a un mundial y la verdad impresionante, impresionante cómo la gente tiene esa emoción, tiene esas ganas de asistir a los partidos, la euforia que se vive ahí. En la calle veías al grupo de mexicanos por un lado, veías al grupo de los argentinos por otro. Yo creo que fueron las mejores porras de todo, los mexicanos y los argentinos. Y con la bandera en el rostro, o sea, súper orgullosos de su equipo. Me tocó asistir a un partido, fue México-Argentina, había más de 90,000 personas y la energía que se sentía era impresionante. Sí fue una experiencia súper bonita. Yo no conocía Qatar, entonces fue ahora sí que por primera vez asistir a un mundial y por primera vez asistir a Qatar y es algo que no se me va a olvidar nunca. De hecho, estoy emocionada de que va a ser en México, de que mucha gente viene y pues yo creo que hay que estar preparados para recibir bien a los extranjeros y que se lleven una buena impresión de nuestro país. Y también a sus propios connacionales que lleguen de otros estados de la República, que a las sedes mundialistas, como es Guadalajara, como es Monterrey, bueno, Nuevo León, y lo que es la Ciudad de México. También nosotros como país, que nos integremos y que podamos hacer esa energía positiva, como dice Rebeca, también con la gente que llegue de fuera, que nos visita, y poder recibirlos y tener esa cofradía, esa confraternidad, ¿no? Que siempre se ha dado
durante los grandes justas que se han hecho en México, como los Juegos Olímpicos, ¿no? Los mundiales, los premundiales, o el mundial de fútbol, los mundiales juveniles también, se han hecho olimpiadas. Básicamente México ha sido anfitrión de todos los grandes eventos a nivel mundial deportivos, y siempre ha sido un buen anfitrión que ha podido responder a esa expectativa. Y bueno, aquí estamos hablando de la cultura, de cómo nos ha dejado esa parte. Bueno, se hicieron aquí grandes figuras llegaron. Pelé, por ejemplo, que fue la gran figura de 1970, la principal figura de la selección brasileña, que hizo a lo largo de su vida, habrá hecho 1.103 goles o 1.300 goles, más o menos, 1.300 goles. Y entonces, y en los mundiales tengo entendido que hizo, de esos mundiales, hizo la gran mayoría de estos goles en los mundiales, que fueron aproximadamente, bueno, no les digo exactamente el número, pero bueno, de 2.300 goles, también se hizo una gran mayoría de goles en los mundiales. Y es interesante cómo esa figura, que se hizo también muy importante en México, posteriormente llega al Mundial de México, también aquí donde también hubo grandes figuras. La selección argentina ganó en esa ocasión, digo, Maradona fue la figura entonces, que hizo el gol con la famosa mano de Dios, ¿verdad? Sí. Que también ya nos gusta. Y bueno, ya en México vamos a ver cómo nos va con esta selección. Bueno, yo realmente, no vamos a hablar aquí de deportes porque habrá gente más versada al respecto, pues es una opinión de que ustedes puedan conocer y que estamos platicando, compartiendo, pero cómo culturalmente nos ha influenciado a lo largo del tiempo en México, con todo lo que implica, y también en el mundo, también como escaparate, ¿no? Que el país sede, anfitrión a lo largo de la historia, pues también últimamente se ha dado a conocer a partir de 1930, que fue el primer mundial en Uruguay, ¿no? Y ya posteriormente pues se fue dando, nomás creo que se dejó de celebrar en 2 ocasiones, me parece que en 1942 y en 1946, por la cuestión de la guerra, pero ya después vuelve a haber nuevamente esta organización, y es a partir del organismo de la FIFA, que se llama ahora FIFA, que es la que lo organiza, pero básicamente se le llama como Copa del Mundo, aunque tiene otros nombres por la misma edición, como Copa FIFA y todo eso, pero básicamente es la Copa del Mundo. Y en esos tiempos, realmente es corto en el tiempo, ¿no? De 1930 para acá, y sin embargo ha sido tan intenso, es un deporte tan popular a nivel mundial, ¿no? Y qué interesante, ¿no? Que, bueno, nos llegó de Escocia, de Inglaterra, de ahí llega, básicamente surge el fútbol y nos llega hasta nuestros días. Pero qué interesante que algo que llegó de Europa ascenda en el mundo, y adquiere cada identidad propia, como en Latinoamérica, como en Argentina o Brasil, que son países eminentemente futboleros, o en España, ¿no? O aquí mismo México, ¿no? Y cómo se ha vuelto parte tan ascendente de la cultura de los países, ¿no? ¿Cómo ves, Rebeca? Sí, totalmente. Creo que en Latinoamérica, como dices tú, hay varios países que aman el fútbol y eso se nota muchísimo, ¿no? A mí, por ejemplo, me llama la atención que los argentinos han sobresalido muchísimo en el fútbol y los brasileños. Entonces creo que estos dos países han puesto a Latinoamérica en la cima del mundo. Estaba viendo y Brasil lleva 4 Copas del Mundo ganadas. Lleva 5, A que 5 sí es el que y más lleva. Argentina 3. Sí, Brasil es el que más Copas del Mundo sí, ha ganado, y después exacto. viene Italia, que tiene 4. Italia y Alemania tienen 4. No, nomás la tiene 4, Alemania tiene 3. Yo vi que tenía 4 también. Bueno, Bueno, vamos a ver. habrá que confirmar ese Revisen dato. ustedes sus estadísticas, ¿verdad? Digo, pero pues, es eso de que platiquemos, ¿verdad? De que, no, mira, que aquí también es parte, ¿no? Pero bueno, aproximadamente usted verifica en el dato, pero lo interesante, bien dice Rebeca, Brasil es la máxima ganadora de las Copas Mundiales de fútbol. Argentina, también de Argentina, en segundo lugar está Italia, y después ya viene Argentina, y viene Alemania, viene Después Francia, Francia y España. España, con un campeonato, Con uno. cada uno, ¿no? Francia y España. Y ya después vienen los que hemos comentado. Ustedes chequen la estadística, y aquí lo importante también, y bueno, también México ha sido campeón del mundo, no de este campeonato, sino de los campeonatos juveniles en 2 ocasiones. Y eso es bien interesante, ¿no? Que México ha sido esa La honor. Sub-17 Sí, ha la sido campeón del sub-17 ha mundo. sido campeón del mundo 2 veces. Y eso es interesante porque vean que sí hay la capacidad de los mexicanos de poder también llegar a ocupar grandes lugares en esta justa, ¿no? De otra manera, esperemos que, bueno, siempre todos los países quieren que su selección destaque, porque tiene que ver mucho también con la idiosincrasia de un país, ¿no? Sabemos que es un juego de fútbol, sabemos que es un deporte,
pues, de competencia, no tiene que ver con la idiosincrasia tal cual del país o con lo que es el país. Se dice México, México. Sí, es parte de esa cuestión emotiva, de estos aficionados que somos los mexicanos, ¿no? Pero también no tiene que ver con México, México está más allá de un partido de fútbol, pero nos une como una identidad, ¿no? Sí, sí, exactamente. Sí, sí, sí. ¿Cómo ves, Rebeca, esto? Este fervor patrio, ¿cómo ves este fervor que a través de bueno, nos cerquita en nuestro país, pero bien dices, en Latinoamérica como Brasil o Argentina, casi casi es como una religión, ¿no? Por hablar de Latinoamérica, ¿no? ¿Tú cómo ves esta parte, ¿no? De esta parte mística del fútbol, ¿no? Que va un poco más allá de lo deportivo y se vuelve como un membrete nacional de la entidad de idiosincrasia de los países. ¿Cómo ves esta parte? Sí, exactamente. Influye muchísimo en la cultura, influye mucho en la economía, influye mucho en el turismo. O sea, es impresionante. Por ejemplo, imagínate la repercusión que va a tener en México, la derrama económica. Muchísimas personas que no conocían México van a visitar México por primera vez. Entonces, pues es importante el que se lleven una buena impresión, el que podamos transmitir, ¿no? Lo que somos los mexicanos, que siempre nos hemos caracterizado por ser personas de fiesta. Si te fijas en los mundiales que ha habido, que si el de Rusia, que si el de Francia, que si el de Sudáfrica, las personas que más relajo hacen son los mexicanos, es la porra de los mexicanos. Entonces creo que la gente sabe que va a venir a celebrar, que van a venir a estar en una fiesta prácticamente, y yo espero que se sientan como en casa, y sé que va a ayudar muchísimo a la imagen que da México en el extranjero, ¿no? Sí, sí, es lo interesante que dice Rebeca, porque es cierto, en ese periodo de tiempo, que va a ser un mes aproximadamente, cómo se acendan mucho esa parte nacional. Es como un pretexto para reconciliarnos con nuestra propia raíz como mexicanos. Es como a partir de un equipo o a partir de pues de toda esta cuestión energética, cómo nos podemos juntar o acendrar como mexicanos a través del deporte. Y eso es algo muy interesante. Decían anteriormente que lo que nos definía como nación era la Virgen de Guadalupe, la selección nacional y y hoy te les digo que otra parte, pero es interesante cómo a estos niveles ha llegado la identidad con el fútbol, al ponerla simbólicamente como un factor de unidad, ¿verdad? Y lo que bien dices es muy cierto, ese fervor, esa unidad, esa fiesta, ¿no? Por la idiosincrasia de los mexicanos somos muy dados a la festinación, ¿no? A través de la propia diversificación de nuestro ánimo de querer participar, de integrar. Y eso es lo bello, lo bello. Quizás también por eso México ha sido seleccionado, porque vive y goza este deporte. Tú tuviste oportunidad de estar en Qatar, que es otra cosa, no fue otra cuestión, otra experiencia que tuviste de la gente que estaba ahí, ¿no? Y yo creo que México sí es algo muy especial, ¿no? ¿No, Rebeca? Tú que estuviste en ese Mundial de Qatar, ¿cómo lo sentiste? ¿Cómo sentiste a la gente? ¿Cómo sentiste? Pues fíjate que en el Mundial de Qatar hubo inconformidades porque no sé si escuchaste que no se permitía beber alcohol en los estadios, y también había que cuidar la vestimenta, inclusive personas de la comunidad LGTB se sintieron discriminados. Yo no lo vi como discriminación, lo único que se pedía al ser un país musulmán era que evitaran muestras de cariño en público, y se sintieron discriminados. Entonces, sí, sí fue una sede que causó controversia, porque pues, muchos se preguntaron cómo hizo un país tan pequeño que ni siquiera tenía la infraestructura, porque tuvieron que construir estadios que no los tenían. Bueno, sí cuentan con los recursos, pero sí hubo mucha controversia, hubo mucha inconformidad e inclusive negatividad de que lo que empieza mal termina mal. Pero yo, la verdad, lo vi muy bien. Yo soy de las personas que cree que a donde fueres haz lo que vieres. Y si hay un país que tiene ciertas reglas de vestimenta, de comportamiento, yo no tengo ningún problema en seguirlo. Finalmente va a llegar el momento en que puedas beber en que esté autorizado. Por ejemplo, en estos países árabes generalmente se autoriza beber alcohol en los hoteles. Es por eso que ahí están los bares y los antros. Entonces yo no le vi gran problema, creo que estuvo bastante bien. Veamos acá cómo va a terminar todo, porque seguramente acá
la bebida sí va a repercutir bastante, ¿no? Va a ser muy diferente este mundial. Sí, 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 bueno, ya ve que los mexicanos, pues en general, pues, nos gusta la fiesta, nos gusta la degustación de algunos néctares un poquito subidos de tono, pero lo importante no es que lo vivamos, que convivamos entre amigos, de familia, que nos unamos a través del fútbol. Yo creo, si bien yo no soy una persona muy versada en el deporte, en los temas de fútbol, yo entiendo que es una propuesta sumamente interesante a lo largo de la historia, cómo se ha hecho como esa parte tan integral de la gente, ¿no? O sea, bueno, yo cuando era niño había los equipos, no sé, Cruz Azul, el América, que había mucha esa polaridad, ¿no? Ya posiblemente, ya que por mis estudios yo me decanté por los Pumas de la universidad, por mi identidad universitaria, pero siempre ha habido esa pertenencia a un equipo, ¿no? Y a veces llegan a niveles sumamente hasta un poquito más que seculares, hasta un poquito religiosos, ¿no? A veces se vuelve casi como una religión, lo Sí. cual es muy interesante, ¿no? ¿Verdad? Sí, 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 es cierto. De hecho, hay un comentario que quiero puntualizar porque en una ocasión Memo Ochoa, el portero, él comentó que era muy injusto que en México se les exigiera más a los futbolistas que a los políticos. O sea, es tanta la importancia, la relevancia que tiene el fútbol en México que los mexicanos pues realmente quieren ver a la selección hacer un buen papel en donde quiera que se presenten y poner en alto el nombre de México a través de la selección, pero sí es verdad que se les exige más a los futbolistas que a los políticos y creo que necesitamos un equilibrio, ¿no? Un equilibrio entre la importancia que se le está dando al fútbol y la importancia que se le está dando a la administración del país, ¿no? Pero lo que es muy interesante lo que tú dices tiene que ver un poco con lo que estamos comentando, cómo llega a ser puede ser tan prominente este deporte, como bien dices, que la gente pues le exige más a los futbolistas, ¿no? Que bueno, toda proporción guardada, es bueno que los políticos cumplan con su función y hagan que este país mejore y que trabajen en bien de él. Eso es bueno, pero qué interesante que se homologue una labor que no tiene que ver realmente, en sentido estricto, tiene que ver mucho con la administración de la casa, la acción pública, y tiene que ver con cuestiones deportivas o lúdicas. Pero qué interesante es que la gente siente esta capacidad de identidad y de tanto asentamiento personal que les exija más a los jugadores que a los propios políticos, ¿no? Qué interesante, es algo de tomar en cuenta y de análisis, ¿no? Sí. Yo creo que es que la gente se refleja más en los jugadores, ¿no? Yo creo que se ve más, como todo el mundo, bueno, de niños, no sé, actualmente, antes pues agarramos la pelota y jugamos en el bar, o en el parque, o en los que ponían, yo estuve en un equipo, Los Pinitos, ahí en el parque donde yo resido, me acuerdo. Entonces había esa costumbre de integrarse a equipos y aspirar a un equipo grande, ¿no? Los que tienen pretensiones de hacer una carrera en este deporte, que no todos tenemos la oportunidad, o muchos sí, pero es cierto, está primero llegar al equipo y ya después llegar a la selección nacional, que es esa parte, ese paso tan grande, ¿no? Y es cierto cómo culturalmente se exige a los jugadores. Y a veces yo recuerdo que en el Mundial, creo del 86, yo tuve la oportunidad pero fue un juvenil, fue un Mundial juvenil en el cual México jugó contra Escocia, me parece. Y yo estuve en el estadio, jugó México contra Escocia y perdió el pase. Y yo me acuerdo muy bien cómo la gente se puso un poquito difícil y se enervó, nos molestó tanto que se hizo, bueno, no se perdió gran parte del orden, pero la gente estaba muy molesta y me acuerdo que hasta quemaron banderas. Me acuerdo, Imagínate. sí, sí, sí. Fue en un mundial juvenil, no, les voy a decir exactamente la fecha, no fue un mundial de los grandes, pero yo me quedé muy grabado y cómo la gente sentía esa parte como de decepción. Y yo dije, bueno, es que aquí lo digo porque como estamos viendo, la gente es muy fervorosa y les exige. Yo me acuerdo que en el partido pudieron haber ganado. Bueno, es que no estamos en los botines de los jugadores, ¿no? Yo creo que tenemos que entender eso, ¿no? Es un juego de fútbol, muchas veces gana la habilidad, la cuestión física, la técnica para poder manejar una pelota, que no es fácil. Yo no los juzgué, ¿no? Pues realmente, pues yo no me puedo poner, ahora sí que en sus botines, ¿verdad? Claro. Pero sí realmente hubo oportunidades de que realmente, llegó un momento en que ya hasta los propios escoceses hasta le bajaron guardia porque como que la selección bajó mucho esa energía, ¿no? Como hasta los escoceses ya de plano, ya ellos como que ya se bajaron su ritmo y la gente ya empezaba a meterse mucho con la selección, ¿no?
hasta le hacían el clásico, ole, ole. Los escoceses pasaban la bola y ole, ole. Entonces yo me quedé pensando, pues, bueno, yo era muy joven, bueno, sigo siendo joven, ¿verdad? Pero era todavía más. Entonces yo recuerdo que me quedó muy grabado ahorita que lo citas de ese fervor, porque cómo a partir de que empezó el juego así, con esa situación tan efervescente, cómo fue bajando y después cambiando por la decepción de que México no pasó, porque era un partido muy importante y pudo haberlo hecho. ¿Por qué pasó? No sé, no es para juzgarlo porque no estamos en... yo siento que a veces la gente es bueno que le siga a los jugadores, pero creo que a veces es un poco injusto porque realmente es un juego de fútbol. Hay estrategia, hay fortaleza física, técnica, y yo creo que a veces también es un poco injusto, ¿no? Porque hay países que llegan con una gran preparación y que de una u otra forma tenemos que tener entender esa parte, ¿no? Y disfrutar el juego, no nos están invadiendo ningún país o no estamos pidiendo nuestra nacional por un juego de fútbol. Yo creo Ah, que también es bueno tener esos equilibrios, ¿no? sí, exactamente. Y yo creo que hay que verlo con otra perspectiva. Por ejemplo, desde hace algunos años, yo siento que debo de ver la vida como un viaje en lugar de como una competencia. Entonces, esto también puede aplicar para el fútbol. Obviamente, cada jugador debe esforzarse, debe dar lo mejor de sí. Yo también estuve en el deporte varios años, competí en básquetbol, no a grandes niveles, pero sí representaba mi preparatoria, que ya es una cierta responsabilidad, un cierto compromiso, pero yo creo que se debe disfrutar el proceso de aprendizaje, cómo hay una gran convivencia en el equipo y hay esa unión y por supuesto te sirve mucho la disciplina a nivel salud, a nivel emocional también, porque gracias al deporte pues puedes liberar estrés y es buenísimo para tu estado, digamos, anímico, ¿no? Entonces yo creo que sí hay que tener un equilibrio y comparar lo que es el juego de la vida con el juego en la cancha, verlo más como ese viaje de aprendizaje que como una competencia, ¿no? Para así disfrutar el proceso y saber también perder. Si ganas, qué increíble. Y si no, pues saber quedarte en ese lugar y pues obviamente a la próxima vez ya lo harás mejor, ¿no? Siempre superarte a ti mismo. Pero es así como yo lo veía cuando jugaba deporte. Y fíjate que mi entrenador tenía otra perspectiva. Él decía, ganar no es importante. Y yo me quedé cuando dijo eso. Es lo único, decía él, que no era importante, que era lo único. Pero pues muchas veces en la vida también el proceso de aprendizaje es súper importante, aunque no ganes, ¿no? Sí, como bien dices, yo creo que el deporte es de las actividades más prominentes de la actividad humana. Yo también, cuando estuve en secundaria, no sé, en esa época como que se nos integró a que tenemos que hacer todos los deportes, ¿no? Entonces a mí tienes que, bueno, fue una etapa difícil y como que lo hablaba con una persona hace unas horas, porque me decía, tienes que a ti todo ese deporte, y digo, no, yo no doy el deporte de ninguna manera, pues procuro hacer alguna actividad, pues algunas cosas de respiración, de yoga y todo esto, pero es que yo le decía, no es que yo lo odie, es que desde niño, digamos, me impusieron un poco el practicarlo, ¿no? En la escuela y todo eso, había como cierta imposición. Ya después ya te das cuenta y ya te quitas un poco esa parte como de imposición, lo empiezas, como tú dices, a disfrutar, pero es cierto, nos ayuda mucho a la disciplina, nos ayuda mucho a mejorar nuestra salud, y a tener también una perspectiva diferente de la vida, ¿no? Ahorita que yo recuerdo, digo, no, pues que realmente me sirvió, aunque yo en el momento no estaba muy conforme con practicarlo, porque pues que igual voleibol, que fútbol, que gimnasia, que para mí gimnasia fue una cosa tremenda, pero ahora que ya lo proyecto, pues digo, bueno, me sirvió para ver que tenía la agilidad que yo tenía, precisamente la cuestiones físicas de mecánicas, de física mecánica que me ayudó mucho. Entonces yo creo que realmente sí aporta, como bien tú dices, en tu experiencia también en el deporte del básquetbol, que también es un deporte pues de mucha competitividad y estrategia, ¿no? Yo creo que también fue una buena experiencia para ti. Yo creo que eso es lo importante, que practiquemos el deporte y veamos esa parte de la disciplina, de que nos ayuda a crecer como personas. Y como decía bueno, es lo único. Es bueno el triunfo, pero también, ¿sabes? Yo que pienso que también es bueno participar y también es bueno poder dar lo mejor de ti, pero siempre estar abierto a todo.
Porque de esa manera en la que uno, a veces uno no puede ganar, pero también es importante poder valorar esa parte, porque eso te va a permitir crecer y seguir adelante, ¿no? Yo siento que es importante sí ganar, claro, no dice que no, pero también es importante lo que uno va ganando cuando uno va avanzando, ya sea en disciplina, ¿no? En este deporte, en los deportes que sean. Eso también es una ganancia interior, ¿no? Que yo siento más. Yo creo que por ahí debería de ser, pero bueno, estamos en una competición, y en este caso a nivel internacional, pero yo creo que si desde muy chicos nos metiera este pensamiento de que vamos ganando, vamos creciendo, sería un poco más relajado todo, ¿no? Y podríamos enfocarnos más a lograr las metas, no solamente deportivas, sino yo creo que es a nivel vida, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, sí, sí. Hace 4 años que escribí yo la canción de La Luna en su esplendor. No hablaba precisamente de fútbol, o sea, en ningún momento toco la palabra fútbol, porque es una canción que estaba inspirada en la luna. La luna es súper importante en los países islámicos. Entonces era más como de que cuando la luna llega comienza la fiesta. Y decía que cada uno comparta la luz que llevas dentro, ese era el mensaje. Y algo que yo hice énfasis en el video fue la importancia de apoyar a los niños. Aparecen unos niños descalzos que estaban jugando en una playa, pero no había precisamente una portería ni nada, sino que colocaban piedras. Y si tú checas la historia de varios jugadores, muchos de ellos eran muy sencillos, inclusive no tenían los tenis apropiados que se requieren para entrenar. Cristiano Ronaldo fue uno de ellos. Entonces, qué increíble darte cuenta de este tipo de historias que, imagínate, llegar a ser campeón del mundo, lo difícil que es y que sean niños de bajos recursos, de familias sencillas, los que logren colocarse ahí, como Ronaldinho también. Hay historias de muchos de Sí, ellos sí, de varios que de lo ellos han que logrado. han logrado eso. Sí. Entonces, la verdad, yo creo que es de inspiración, no, no hablando solo del deporte, para todo lo que quieras hacer en la vida, hay muchos futbolistas que son de gran inspiración para perseguir sus metas. Sí, bien dices eso, ¿no? Bien dices que como cuando realmente tenemos una verdadera vocación, yo creo que es importante creer en nosotros mismos, como estas personas que has mencionado y muchos otros que se nos escapan de ahorita, pero que han logrado precisamente a partir de su propia vocación y su capacidad de resistencia y creer en ellos, lograr lo que son, ¿no? Las figuras que son. Mismo Maradona también tuvo una vida difícil, logró ser una gran figura, ¿no? Los que has citado también, tú, Rebeca, o el mismo Pelé también, o sea, son historias de superación muy esperanzadoras que nos dicen que se puede, ¿no? Pero obviamente volvemos a la disciplina y al compromiso de poder lograr. Y sobre todo, ¿sabes qué? Yo creo también, como yo lo dije ahorita, que a mí me pesó un poco, ¿no? Porque lo siento como una imposición. Pero yo creo que lo importante es que se haga con amor, con gusto, que se disfrute, ¿no? Que no sea una imposición, sino sea un disfrute del gusto y de la vocación, como pasó con estas personas, con estos jugadores. Y yo creo que esa manera es como se puede lograr un adecuado pues, desarrollo, ¿no? No solo en el fútbol, sino en muchos otros deportes o en la vida misma, ¿no? El disfrutarlo, el sonreír, el quitarse un poco esa parte de obligatoriedad, ¿no? Es como yo decía en el Día del Niño, cuando uno es niño, uno tiene todo el bagaje, eres todo. Eres un superhéroe, eres ídolo del pancracio, no hay barreras. Eres un astronauta, viajas a varios mundos, no hay barreras cuando uno es niño, ¿no? Y ese contraste de la adultez, es todo el contraste total, porque cuando uno es adulto ya uno está sujeto a una caja, que yo llamo caja, que es la situación en que ya uno pierde esa parte de desarrollarse y se inscribe a un espacio pequeño, ¿no? Yo siento que es importante que siempre conservemos esta capacidad que son de ser niños, ¿no? Como decía Nietzsche, también lo he citado, la mayor madurez del hombre se adquiere cuando tiene la capacidad de volver a jugar como cuando era niño. Y eso es a Nietzsche. Entonces digo, yo también lo puse en algún pensamiento y lo cito porque tiene que ver con esto. Cómo a través de creer, de tener esa vocación y tener la capacidad de reinventarse y creer en lo mismo, a pesar de la adversidad, de situaciones difíciles, familias quizá no tan adecuadas o no tan funcionales, ellos se sobreponen y creen en ellos y en un objetivo y logran ser grandes figuras, ¿no? Como tú dices, aspiracionales, decir que se puede hacer, ¿no? Yo creo que eso también es muy importante, te digo, y tener ese amor, esa vocación, y conservar un poco esa parte de ser niño, ¿no?
que nos dé esa frescura, que nos dé esa capacidad de crear cada día, cada instante de nuestra vida, no tomarnos tan en serio y por eso ser feliz a través del logro y a través de que podemos hacerlo, ¿no? No importa la edad que tengamos, no importa lo que hagamos, si podemos concebirlo en nuestra mente y estamos en plenas facultades físicas y mentales, ¿por qué no hacerlo, verdad? ¿Cómo ves, Rebeca? Sí, 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 totalmente. Yo creo que todos los adultos llevamos un niño dentro, ¿no? Y es importante conservar a ese niño y es importante escucharlo y recordar qué es lo que querías hacer en la vida cuando eras niño y qué le debes a esa personita, ¿no? Es como si te vieras en el espejo y empezaras a recordar varias etapas de la vida. Y yo siento, por ejemplo, que le debo aceptación, porque desde muy niña, la adolescencia sobre todo, he sido exigente conmigo y eso es lo que siento que le debo. Pero algo que es importante también mencionar es cuando logras encontrar lo que te gusta hacer, es ahí donde tienes más posibilidades porque vas a tener la paciencia para llegar. Cristiano Ronaldo, que es uno de mis futbolistas favoritos, en varias entrevistas ha dicho, la gente no tiene idea de toda la disciplina que yo he tenido en mi vida para lograr a donde estoy y no tienen idea pues de los sacrificios que he tenido que hacer, porque muchas veces desde afuera lo vemos todo muy bonito, ¿no? El éxito, pues el estilo de vida que él puede tener, los lujos, la manera en cómo ha viajado por todo el mundo, la fama, que es una de las personas más seguidas en Instagram, todo ese tipo de cosas, pero detrás hay un gran sacrificio que en mi opinión solo es posible cuando tienes una pasión por lo que haces. Entonces cada persona necesita encontrar eso que le apasione para que entonces no sea una obligación, sino que lo hagas con gusto. Y algo que también quiero compartir, en alguna ocasión que asistí a una conferencia de superación personal, el conferencista explicaba que es bueno pensar en lograr la excelencia y que no pienses en exigencia, porque cuando buscas ser excelente, tienes los ánimos de convertirte en la mejor versión de ti mismo. Pero cuando hay exigencia de por medio, estás trabajando desde un lugar rígido. Entonces ahí es algo que quiero compartir a quienes nos escuchan, ya sea que su sueño sea el fútbol, algún otro deporte o otras áreas de la vida, busquen la excelencia. No, y es cierto, aquí se ve que es como estamos mencionando, que tengamos, que creamos en nosotros mismos y como bien dices, la excelencia, y eso radica más que querer sobresalir entre otros a otros, en nosotros mismos, ¿no? En que nosotros busquemos esas metas que nos hagan sentirnos bien. No puede ser algo tan prominente, tan así, que todo el mundo, no. Puede desde cosas pequeñas, ¿no? Desde poder, no sé, me quiero levantar temprano para, no sé, salir a caminar, ¿no? Ya no correr, ¿no? O quiero cambiar, no sé, dejar de tomar tal alimento que quizás no me caiga bien para mejorar mi salud. Yo creo que todos podemos tener esa capacidad de ser excelentes a partir de nuestra propia capacidad de entendimiento y de crecimiento, ¿no? Y yo creo que eso va a sumar para que podamos lograr una mejoría en nuestra vida y en nuestro entorno, ¿no? Y como sociedad y como país. Y ahorita viene todo esto que tuviste al caso, que de este comentario, este conferencita que tuviste, y es cierto, es cierto. Y yo, como acabo de compartir, pues yo me sentí que me exigían que estuviera yo en el deporte, y quizás eso me desarrolló cierta versión sin darme cuenta que el deporte es muy liberador. Esa es la cuestión. Y bien dices, yo viví esa exigencia de hacer deporte y eso quizá me generó reticencia, ¿no? Pero ahorita que ya lo introyecto, ya lo supero, digo, pues realmente sí es de liberador, ¿no? El darte cuenta de que tú puedes a través de una actividad física asegurarte más, ser más excelente para uno mismo, a partir de la mejora física y también mental, y eso también tiene que ver con todos los aspectos de la vida, que nos vuelve capaces para poder avanzar en cualquier actividad que hagamos, ¿no? Sea de humanidades, sea de arte, sea de ciencia. Todo eso nos ayuda mucho, ¿no? A ese nivel es importante este tipo de temas que estamos tocando con ustedes. Más allá de un mundial, como dijimos, de la influencia de la cultura y del arte, tiene mucho que ver porque a partir de este deporte, aunque no seamos futbolistas, nos implica, ¿no? En la cultura, como hemos hablado, en nuestra propia vida que estamos compartiendo, Rebeca, cuando estuvo en la prepa, o yo, que lo estoy compartiendo ustedes. Y todos tenemos esa historia, todos tenemos esa parte en la que nos podemos reconciliar
y poder disfrutar, ¿no?, la vida a partir de, podemos ver los juegos en televisión, ¿no?, se pueden ir al estadio, pero también que vean esa parte que tienen de ellos mismos reflejado en sus jugadores. Y más allá del encono que compartí, yo creo que reflexionar sobre realmente quiénes somos y qué queremos a partir del deporte, pero yo creo que siempre tiene que ser la mejoría, ¿no? Y ser excelentes a partir de nosotros mismos y nuestra capacidad para sobreponernos, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, 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 tienes toda la razón. Es una actividad que realmente te impulsa, ¿no? A que te esfuerces, a que seas cada vez mejor y también a que te pongas la camiseta, ¿no? Porque cuando estás representando un equipo, no solamente es tu papel el que está en juego, o sea, es el papel del equipo que estás representando. O sea, eso yo lo viví cuando competíamos y algo que también me parece importante mencionar es que cuando eres parte de un equipo, debes de aprender a convivir con los demás y debes de entender que cada uno tiene distintos talentos, algunos son buenos para una área, otros son buenos para otra, ¿no? Va a haber uno que es mejor como delantero y otro como defensa, pero la importancia de realmente hacer equipo, de llevarse bien, y es algo muy bonito porque a fin de cuentas perteneces a un grupo de personas con un mismo objetivo. Yo creo que todos los humanos tenemos esa necesidad de pertenecer y es por eso que ha habido religiones, que ha habido sectas, que ha habido fundaciones, organizaciones, porque realmente tenemos necesidad de convivir con otros, de compartir y creo que es importante aprender a hacerlo con armonía y aprender a tener un propósito, ¿no? A unirse a ese propósito y que ayude, ¿no?, a salir adelante con el plan que se tenga en específico, pero sí recuerdo mucho cómo repercutió en mí el hecho de pertenecer a un equipo y aprender a tener pues una convivencia sana, ¿no? Sin competencia, sin competitividad más que nada, sin envidias. Es algo súper importante. No, no solo en el deporte o el fútbol, yo creo que en otras áreas, en una oficina, en una disquera, etcétera, ¿no? Bueno, en la vida misma, ¿no? Como en el trabajo, todo. Ujú. Es muy importante lo que tú comentas, es cierto. El deporte nos da el pretexto de poder abordar este tema y yo creo que en la medida bueno, en el deporte es difícil porque, pues bueno, siempre hay esa parte, ¿no? Como esa competencia bajita, ¿no? Que bueno, es mejor o yo puedo ser mejor, que tiene que ver mucho con medirse también. Es parte también del ser humano el querer sobresalir, ¿no? Es también parte de... Y yo creo que el deporte también, como tú nos compartes, también te ayuda también a medirte, a como que aprender a manejar esa parte, ¿no? También, ¿no? Creo que te haber ayudado. Y bueno, y hasta en las propias, como bien dices, en otras cuestiones como en las artes también mismo, ¿no? Digamos, los que nos hemos dedicado al canto, digamos, a veces los compañeros quieren que uno, bueno, los que estamos haciendo un personaje en escena, a veces son los compañeros que son nuestros covers o los que están, si algo nos pasa, pueden entrar ellos. A veces también hay un poco esa parte en la que no, porque como que a veces desean que uno le vaya muy bien, ¿no? Pero yo creo que lo importante es, pues, que todos armonicemos, todos estamos en una cuestión de mejora y de lograr un objetivo en conjunto. Y qué importante es poder manejarnos honestamente, ¿no? Respetándonos y valorándonos, ¿no? Yo creo que no es tanto competencia, es más bien es conciencia, ¿no? De que somos personas que estamos logrando un objetivo y que nos respetemos todos. Yo creo que si todos nos juntamos y sumamos, logramos grandes cosas, ¿no? Sí, sobre todo que cada uno tiene su proceso y cada uno tiene sus dotes naturales. Hay personas que realmente nacen con un talento impresionante, por ejemplo, Messi, o sea, esa capacidad que ahora sí que la vida le dio para desenvolverse en este deporte y que él fue desarrollando, pues realmente es un don que no todas las personas lo reciben, ¿no? Pero también hay que tomar en cuenta que es diferente lo que cada uno recibe y que debes de agradecer lo que a ti te tocó y por supuesto recibirlo y desde ahí partir hacia un mejor nivel, ¿no? Pero tomando en cuenta que hay unos que nacen superdotados y lo mismo ocurre en la música, que reciben algunas personas el don del canto, que seguramente tú lo sabes porque tú eres alguien que te tocó recibir ese gran don, pero qué importante que las personas que no nos sintamos así,
por un lado admiremos a quienes sí lo pudieron recibir, y por otro lado nos esforcemos para ser mejores cada día, ¿no? Y tienes razón, y es cierto, sí hay dones, pero también sabes qué, yo creo que no hay imposibles. Yo creo que si bien algunos tenemos la oportunidad de poder realizar cualquier actividad, no solo en lo artístico, no, bueno, en el canto, o no sé, en la pintura, o en la plástica, o en las ciencias, todo. Yo creo que sí hay gente que sí tiene ciertos talentos, pero yo creo que también lo bonito es que todos podemos hacerlo si nos disciplinamos, como hacemos la disciplina, el creer en nosotros mismos y el poder, como los mismos futbolistas, como hemos hablado. Ellos se propusieron, creyeron en ellos mismos y contra toda adversidad salieron adelante. Está el talento de Messi, como bien mencionas, pero si él no hubiera tenido las circunstancias que lo llevaron a eso, quizá no hubiera sido tan fácil, ¿no? O los que hemos citado, Maradona, ellos creyeron en su talento y fueron por ello. Yo creo que en cada actividad que uno tenga, sea la que sea, a partir del estudio y a partir del compromiso, se puede lograr todo, ¿no? Y eso es lo maravilloso de ello. Yo siempre he pensado que en esta vida no hay imposibles. Yo creo que todo se puede lograr en la medida que nos comprometemos y en la medida que tenemos esa conciencia. Y yo creo que en este programa hemos compartido precisamente reflexión que implica en nuestra cultura y en las artes, que también ya hablaremos de esto, más en el arte, que también tiene que mucho que ver, se refleja mucho en la estética. Ahorita también en la Ciudad de México hay muchos murales, ¿no?, que están pintando en adición a esto, ¿no?, de mucho colorido, muy bellos algunos. eh, y eso también es una implicación que tiene que ver también con las artes, ¿no? Aparte, y lo que estamos hablando ahorita, que tiene que ver con el material humano, con lo que somos como personas, ¿no? Y qué importante darnos cuenta que sí hay dones, pero también todos tenemos la oportunidad de lograrlo a través de la disciplina y el trabajo, ¿no? Así es. Sí, pues espero que lo que les hemos compartido les sirva para que disfruten más este mundial que se aproxima, y para que también reflexionen un poco sobre este juego de la vida, sobre esta carrera en la que estamos cada uno de nosotros, y cuáles son los objetivos y cómo vamos a hacer para llegar ahí, ¿no? Sí, valorar nuestra actividad, que no seremos futbolistas, no vamos a estar en la cancha, pero yo creo que todos somos jugadores de nuestra propia vida y cada quien siempre tiene que apostar a mejorar, ¿no? A crecer, a anotar el propio gol de nuestras vidas, ¿no? Y eso es lo interesante, que sí, nos concentramos mucho en el juego de pelota y lo que vamos a ver en los partidos que vienen, lo que es la justa mundialista a lo largo de la historia. Pero no nos damos cuenta que nosotros jugamos nuestra propia pelota, con nuestro propio juego, que es la vida misma, ¿no? ¿Por qué no hacerlo bien a través de la disciplina y de hacer lo que nos gusta? Sea lo que sea, ¿eh? Así sea vender garnachas, pero las mejores. Sí, exacto. ¿Verdad? Y fíjate que ahora que dices tú del juego de la vida y todo eso, el mensaje que yo di en el Mundial del 2022 hablaba precisamente de que hay ciertas circunstancias en las que te debes olvidar de los compromisos que tienes, porque dice, ya diste lo mejor que tenías, ahora puedes disfrutar de la vida. Entonces también ese espacio que debemos de tener todos los seres humanos para estar presentes, para disfrutar nuestra existencia, ya sea viajando, ya sea leyendo, ya sea asistiendo a un concierto. Ese es un mensaje que a mí me pareció importante dar. Mira qué bonito eso que estoy, qué mejor forma de que se comparte Rebeca para despedir el programa, este programa que quisimos compartirles así en forma informal. Creo que ha sido importante el tema de reflexión, con lo que acaba de financiar Rebeca y lo que les hemos compartido. Ustedes piénsenlo, tengan su propio criterio, dense la oportunidad sí, de ver el mundial, de poder apoyar a la selección, pero también de tener la conciencia de reflexionar y darse cuenta que más que un partido de fútbol nos encuentra nosotros mismos, nos vemos en ese espejo, ¿no? Y de qué manera estamos jugando nuestra propia vida, como hemos dicho, ¿verdad? Eso yo creo que lo bonito de estos eventos, que no somos futbolistas, pero nos da la oportunidad indirectamente de reflexionar sobre cómo estamos jugando el juego de nosotros mismos, ¿no? Okay. No exigir, sí, exigimos a los jugadores más que a los políticos, porque quizás en el fondo sabemos que nosotros también estamos en ese papel de mejorar nuestras vidas a través de algo lúdico, a través de un logro. Y eso es una bonita reflexión, ¿no? Los políticos, bueno, ahí están, pero yo creo que los que hacemos la acción somos nosotros mismos a través de nuestra mejora constante, a través de lo que hagamos, ¿no? Sí, totalmente. Y me da mucho gusto que me hayas invitado. Yo te lo decía, no soy precisamente experta en el tema del fútbol, pero sí me gusta mucho hablar sobre la vida, hablar sobre el mundo, y bueno, es un deporte que repercute mucho en la sociedad, y qué bueno que tocamos algunos puntos, ¿no? De cómo repercute y de cómo hay personajes que inspiran, y el mismo juego
de la vida es, cada uno está en una cancha, ¿no? Con un cierto objetivo. No, pues gracias, Rebeca, que estés con nosotros. También nos va a acompañar, también Rebeca estará el próximo programa, donde vamos a ir abordando un poco de esta justa mundialista, que es el primer programa que vamos a hablar. En los programas vamos a abordar un poco esta temática con este enfoque, un enfoque humano, cercano. Y no pretendemos dar estadísticas, o sea, o hablar sobre el juego del hombre, o gol, ¿no? O enorme, pero va a ser enorme nuestra aportación, con gusto, con amor, para todos ustedes, luego lo humano, porque aquí se trata de hablar de lo humano, lo cercano, ¿no? La gran figura, pero todos podemos ser esa figura a través de jugar el propio juego de la vida nosotros mismos, ¿verdad? Bueno, Rebe, pues gracias, nos despedimos. ¿No quieres rápidamente decir tus redes para que la gente que te siga? Claro que sí, bueno, estoy en Instagram como Rebe Mayorga, TikTok Rebeca Mayorga Music, Facebook Rebeca Mayorga Oficial y tengo una página rebecamayorga.com. Ahí pueden encontrar mi música y les recomiendo que vean el video que hice para este Mundial 2026. Se titula El juego está en las venas. Espero que les guste. No, pues gracias, Rebeca. Rebeca es un ejemplo de esto que hemos aplicado y pues agradecemos mucho. Y estamos aquí, vamos a empezar nuestra situación del Mundial. Y gracias a todos, gracias, Rebeca, por ser nuestra co-conductora. Y aquí estaremos la próxima semana. Gracias a ustedes. Y el juego del hombre es vivir la vida. Gracias, Rebeca. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos a Encuentros, el programa donde nos reencontramos el uno al otro a través de nuestro propio espejo. Esperemos que el programa haya sido de su interés. Seguramente estarán ustedes con nosotros la próxima semana. Siempre serán bienvenidos a Encuentro. Gracias, su amigo Mauricio Enríquez aquí los espera para hacer más agradable el conocernos y el trascender a través de la comunicación.